Fede Iturriaga-Goitia es un hombre ermutarra de 60 años que año tras año ha ido recogiendo pájaros y ha ido enseñando a sus hijos cómo se hace, cómo se elabora o cómo se disecan los pájaros para hacer una gran colección que ahora tiene en sus manos. Han lanzado ahora un libro, han escrito un libro sobre cómo hay que tratar y cuáles son los pájaros que no se deben cazar. Por eso, Fede Iturriaga-Goitia lo que quiere es un poco enseñar a estos niños de Ermua, a la juventud de Ermua, qué pájaros son los que se deben cazar, cómo se deben cazar y todo lo que concierne a la naturaleza en base a las aves. Hoy nos va a enseñar su colección y vamos a poder disfrutar de unos pájaros que seguramente no habréis visto nunca. Y vamos a poder ver cómo en la naturaleza existen pájaros que están ahora en área de extinción y que hay que saber tratar, como he dicho, la naturaleza y saber qué pájaros debemos cazar. Sin más, vamos a pasar a este reportaje que hemos elaborado y ya veréis cómo disfrutáis con todas estas aves que posee esta ermutarra, como he dicho, Fede Iturriaga-Goitia. Hasta ahora hemos podido comprobar pues, bueno, unas de sus aves y tenemos aquí, junto a mí, tengo aquí a Fede Iturriaga-Goitia. Hola, Fede. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, pues aquí estamos observando cómo va esta exposición, o bueno, esto que tienes aquí expuesto, que como tú dices, bueno, pues es un poco para enseñar a los niños, ¿no es así? Exacto, eso es. Esto es muy interesante, yo creo que para los niños, para que sepan qué tipos de aves hay y cómo se dividen ellos en las costumbres y el hábitat que tienen y cómo, de qué se alimentan y todos esos datos. Bueno, pues Fede, empezó todo esto, si empezó como una afición, si empezó yendo al monte, ¿con cuántos años empezaste? Sí, efectivamente, pues hace unos 29 años empecé, el enero del 65, a raíz de una anécdota. O sea, estaba cazando yo con el padre, como difunto padre, y estábamos cazando malvices y tiró un tiro y me dijo, mira, ha caído ahí debajo de ese árbol y recoge. Fui a recoger y era un gorrión. Y entonces le dije, ya te has fastidiado, ¿eh? Ya no ves nada y tal y cual. Y entonces disequé aquel gorrión y dije, bueno, puedo hacer una bonita colección con los de Euskal Herria, con las aves de Euskal Herria. Y yo contaba entonces que habría unos 50 o así, de memoria, los que conocía yo, y empecé a hacer esa colección. Pero luego, pues a la larga, otro y otro, he llegado hasta 149. Y ahora ya, pues ya he dejado, ya últimamente ya no colecciono más, porque para enseñar las costumbres y hábitat de las aves y tal, pues no hace falta más, porque además la mayoría de las aves de Euskal Herria ya están aquí. Pero quiero decir a los tipos de aves de Euskal Herria, de cada tipo uno, de cada especie, ¿no? Yo creo que ya aquí el 90%. Y bueno, y hemos podido comprobar que aparte de aves también se exhiben unos cuantos mamíferos, ¿no es así? Exacto, hay 21 mamíferos, también cazados todos en Euskal Herria, y ahí pues sí, ahí faltan muchos, porque el mayor que tengo es un jabalí, y pues en Euskal Herria hay más ciervos, en fin, hay más, pero de eso pues no he cazado más. Nos encontramos dispuestos ya para que Fede nos enseñe su exposición. Y bueno, yo en la presentación, Fede, he hecho mención a que hay que saber cómo cazar. Ahora con esto del ecologismo y todo esto, ¿cómo nos podías comentar un poco lo de la caza? ¿Que se puede tomar como un deporte? Hombre, pues se discute mucho si la caza no es deporte y es deporte, pero yo estoy en que sí. Por lo menos la que yo conozca, la caza de la perdiz y de la chocha perdiz, la becada, son cazas que hay que andar mucho, que hay que sufrir y que se cansa, porque te tienes que tirar 4 o 5 horas, pero fuerte, andando muy fuerte en el monte. Por ejemplo, la becada, además, para cazar la becada no basta con que vaya uno al monte, tiene que tener un perro muy bueno, porque la becada tiene un color de la tierra y del terreno que anda él, y se esconde, o sea, es muy difícil ver, casi imposible. Y entonces el perro es el que por el olfato te localiza y te da la muestra donde está, poco más o menos, a 2 o 3 o 4 metros. Y entonces cuando se levanta, se le dispara. La becada es un ave de las que dicen que se ha escrito, el que más se ha escrito es la becada en todas las aves. Y sin embargo, la que menos se conoce dicen que es la becada. Aparte de eso, tiene una plumaje aterciopelado. Y hay muchos perros
que no cobran la pieza porque les da asco, o sea, les da la finura esa del terciopelado ese, el plumaje que tiene, les da asco. O sea, es un ave, pues eso, el nombre dice también, le consideran la bella de los bosques. O sea, se puede decir que es un pájaro un poco peculiar. Muy peculiar. ¿Se puede hacer una clasificación de las aves? Sí, hay una clasificación, la más sencilla diría yo, que son palomas y pájaros, después están las palmípedas, las zancudas, las gallináceas, aves rapaces, diurnas y nocturnas. Con eso ya, es la división ya, pero la más simple, pero ahí se dividen esos 5 tipos. ¿Y qué nos puedes comentar de lo que vamos a ver ahora? Hombre, pues así una cosa curiosa es de este mirlo acuático, este pajarito, que anda en los ríos de agua dulce y tiene la característica que él suele andar en el río encima de las piedras y puede entrar andando en el río dentro, pero sigue andando dentro del agua. O sea, no es que bucear también sabe, pero anda y come allí, se alimenta de los insectos que hay dentro del agua. Se puede decir que sería como las personas que entramos en la playa, que vamos andando y nos vamos metiendo dentro del agua. Exacto, de la piedra o de la tierra donde esté, va andando y entra al fondo del agua, del río. Ahora, después un caso curioso también es, curioso tal, o sea, bonito, el halcón común, aquel que está al fondo, que dicen que baja con las alas recogidas, hecho como una pelota de 200 o 300 metros de altura, baja por su presa a una velocidad de 150 o 200 kilómetros a la hora, a una velocidad terrible. Y luego le da el golpe, le mata y le coge al vuelo otra vez. Una de las peculiaridades de los pájaros se puede decir que son los colores, porque toda la gente se fija en los colores que tienen los pájaros y todo esto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, efectivamente, hay variedad de color y además tiene la diferencia del macho a la hembra. El macho en todas las aves es más elegante que la hembra, o sea, tiene mucho más colorido. Aquí podemos ver las cercetas, por ejemplo, el macho que tiene varios colores y la hembra es un color grisáceo. Y con el ánade real pasa lo mismo. El macho tiene varios colores y la hembra es un gris, nada más un gris oscuro. Todos los machos tienen mucho más color que la hembra. Las palmípedas, hay un caso aquí curioso, que tenemos un alcatraz que no está cazado, está pescado, que es increíble, pero en Baquio, mi difunto suegro estaba pescando en la playa de Baquio y veía que un pato se le acercaba, y se le acercó, y era cazador él, se le acercó tanto que dijo, voy a por él, entró al agua y le agarró y le cogió vivo. Resulta que después, cuando ya mandamos a disecar y tal, porque se me murió al de 2 días así, tenía una bala metida aquí en el cuello, o sea, estaba herida, estaba mal herida. Estaba todo de brea, limpiamos y lo disecamos. El alcatraz es una cosa espectacular lo que tiene. O sea, de una altura de unos 50 metros se lanza en vertical al agua, con las alas cerradas, los pies y el cuello estirados, como una flecha, y entra en el agua tirándose de una altura terrible, pero como una flecha. Una cosa espectacular. Yo eso he visto en televisión y he leído los libros, ¿no? ¿Y se puede decir que eso puede ser porque tiene una visión que puede ver lo que hay debajo del agua? Exacto, sí. Ven los peces que hay y van a pescar aquello, ¿no? Se ve en los puertos y de las gaviotas también, pero es mucho menos espectacular. O sea, es una cosa de hacer, se tira muy bien, pero eso pega un zumbido que terrible, es muy bonito. Bueno, pues si te parece, vamos a continuar viendo la exposición. Está claro que nos encontramos frente a una de las aves más conocidas entre los cazadores de Euskadi, y esta no es otra que tú mismo nos la puedes decir. La perdiz roja, la perdiz brava que le llaman, ¿no? Y efectivamente es un pájaro muy, muy fuerte y, como he dicho antes, el que hay que patear detrás de él, hay que hacer deporte, hay que cazar, hay que andar. Este pájaro, cuando nace, tiene la virtud, así como los demás pajaritos que están en el nido, una vez de salir de la cascada, del cascarón, romper el cascarón, están unas 3 o 4 semanas allí hasta crecer las plumas y hasta coger fuerza, alimentadas por los padres.
Y sin embargo, la cría de la perdiz y codorniz, nada más estas gallináceas, nada más salir del cascarón, al día siguiente andan ellas de por sí y se alimentan ellas solas. Al ser tan pequeñitas, como se ve, no tienen consistencia para digerir el grano y tal que se alimentan las gallináceas. Y entonces se alimentan de hormigas, solamente hormiga durante 2 semanas aproximadamente, o 3. A partir de ahí ya empiezan con el grano y otras cosas, y el resto de su vida hasta la muerte ya comen aquello. Pero es un caso curioso que, porque son muy pequeñitas, primero saben lo que hay que comer, hormigas, o sea, cosa delicada, cosa fácil de digerir. Sí, te comentaba un poco que, bueno, que nos dijeras tú el nombre de esta perdiz, porque puede ser uno de los mayores trofeos que puede traer un cazador a casa, porque siempre se viene contento cuando se trae una perdiz. Puede ser que es porque sea jugosa o porque es grande y los cazadores ven que han cogido un pájaro bien grande. Bueno, por jugosa no creo yo. O sea, según esto también suele tener, si es perdiz vieja es duro y si es joven es mejor. Lo mismo que la paloma. La más jugosa y la más blanda es la becada, la más fina en carne, la becada. Ahora, la anécdota que he contado de la perdiz, y hay una anécdota muy importante de la codorniz. La codorniz tiene un vuelo muy corto. Los cazadores dicen, enseguida se levanta y se posa otra vez, efectivamente es así. Y antiguamente ya los ornitólogos y tal, dicen los libros, que tenían el problema ahí, decían, ¿cómo cruza el Mediterráneo en una noche? Si no vuela casi nada. Y hay dichos de antes, están escritos, que un señor decía que él ya había visto codornices con una rama en el pico, en el mar después cuando se cansa para descansar sobre esa maderita, ¿no? Y otro decía que él ya había visto codornices encima del agua, en el mar, con una ala levantada, haciendo como barco de vela, haciendo, ¿no? Como flotaba. O sea, y sin embargo se ha demostrado que cruzan el Mediterráneo en una noche. Y han hecho estudios aquí que cuando llegan a las playas de España traen una velocidad de unos 60-70 kilómetros a la hora. O sea que también tienen su velocidad. O sea que se puede decir que por lo que nos has comentado hay aves muy astutas. ¿Tienes algún informe de alguna ave que sea la más astuta? Ave astuta. Bueno, hay un rascón que tengo ahí que entra en la familia de las zancudas, que anda en los ríos y, claro, en el vegetal se esconde, pero normalmente dice que es muy habilidoso escondiéndose y tal igual. Y muy eso, que no se deja ver por el hombre, ¿no? Pero todas las aves en sí son, por lo que hemos dicho, la becada también, se ponen en el suelo, ya puedes pasar tú a 2 metros que no se levanta y no le ves. Y el perro te dice, está ahí, estás mirando y no le ves. Y después, ¡bum!, sale de allí. Es que todas las aves son, y los mamíferos igual, son muy astutos. Bueno, Fede, yo tengo oída una teoría, no sé si será cierta, de que el camachuelo se puede decir que es una de las aves más románticas que existe. ¿Esto por qué? ¿Por qué es esto? Sí, efectivamente. Mira, aquí tenemos la pareja, que tienen colores muy bonitos. Pues, según los libros, dicen que una vez de emparejar la pareja, una vez que se emparejan de por vida. Una cosa que no he oído en ninguna de las aves. O sea, normalmente se emparejan y al año siguiente otro y tal, ¿no? Pues estos, según dicen en los libros, se emparejan para toda la vida. Entonces, puede decir que es el ave fiel. Exacto, así es. Y ahora nos encontramos, creo yo, que frente a unas aves un poco peculiares, ¿no? Sí, efectivamente. Los mochuelos, los cárabos. Pero estos, ellos también hacen su labor, porque son diurnas, nocturnas que diga, y se alimentan solamente de roedores pequeños, o sea, de ratoncitos en el monte, de pequeñas culebras, de todos esos bichos, o sea, que hacen una limpieza muy grande. Y además dicen que necesitan, que comen muchos roedores al cabo del año, muchísimos. Eso se puede decir que nos has dicho en base a su alimentación, pero esa imagen que tiene toda la gente sobre el mochuelo de la película típica de terror, que significa algo malo, que trae algo malo, ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, bueno, traer no trae nada malo, es todo lo contrario, es todo bueno. Lo que pasa es que
por la forma de la cara y los ojos ahí de frente y las uñas que tienen, las garras que tienen y tal, y los gritos que pegan de noche, porque pegan unos gritos de esto, de impresión, pues tienen mala fama y han sido muy perseguidos debido a eso. Pero de eso no tienen nada de malo. Muy bien, o sea que podemos decir que nos encontramos ante una de las aves que en apariencia, pues bueno, pueden ser más feas, pero una de las más bonitas a la hora de contemplarlas. Exacto, sí. Y que tienen mucha labor en el campo, en la agricultura, en cuanto a la limpieza. Bueno, pues como antes nos ha comentado Fede, antes salía a cazar, ahora yo, bueno, lo tiene un poco apartado. Fede, ¿solías ir a cazar expresamente a por una pieza en concreto? Pues sí, en un tiempo, cuando empecé con la colección, sí. No en concreto una pieza, pero 2 o 3 ya tenía fichados y tal. Y suele ser muy difícil el día que sales localizar aquello, pero esas eran las intenciones. Ahora, ya cuando llegué a tener, como he dicho antes, unos 50 o así, los que ya conocía yo, después han ido viniendo estos los demás, pues por casualidad, que un hijo ha traído, un sobrino, algún amigo me ha traído también, o sea que ya el resto ha sido, pero al principio sí. O sea que puede que haya habido algún día que hayas ido expresamente a por 1, 2 o 3 piezas en concreto y hayas vuelto con alguna que no hayas tenido en tu colección. Exacto, o sea, que haya ido incluso a becadas y he traído algún otro pájaro. O sea, que ha coincidido verle y le he cazado, ¿no? Bueno, y hemos visto, se han podido fijar los telespectadores, que también está esta exposición rica en mamíferos. ¿Qué nos puedes comentar un poco de todo esto? Bueno, esto ha sido un complemento, diría yo. Cuando andaba ya con las aves, pues que si un como antes que hace una vez, una jineta, jabalí y tal, pues he ido también coleccionando y creo que tengo, mirando a Euskal Herria, una bonita colección, son 21. Bueno, pues más que nada agradecer a Fede, que ha estado aquí con nosotros durante este reportaje, que le hemos cogido un cachito de tiempo. Y bueno, nos ha enseñado esta exposición que tiene él aquí montada, que como ha dicho y vuelvo a decir, es más que nada para informar a los niños de cuáles son las aves que existen aquí en Euskal Herria. Bueno, pues Fede, mila esker, gracias y que sea hasta otra. Eskerrik asko a vosotros.